Pastoral Juvenil, la urgencia latinoamericana. ¿Cómo podemos ser parte de la solución a tanta violencia doméstica, abuso sexual, maltrato infantil y violencia callejera? ¿Podrá la Iglesia Cristiana Evangélica influir de tal manera en esta sociedad que bajen los secuestros, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico sexual, la corrupción, la injusticia y la inseguridad personal? ¿Puede la Iglesia Cristiana Evangélica ayudar a jóvenes con ideas suicidas, atracción por el mismo sexo o involucrados en sectas satánicas y en otro tipo de sectas? Muchas iglesias no han sabido responder a esta urgencia y se han dedicado a suplir espacios llenos de actividades, tales como campamentos, paseos, estudios bíblicos superficiales, reuniones con mucha alabanza y música, conciertos de artistas cristianos y muchas otras actividades que no redundan en la transformación de sus vidas y las comunidades donde están ubicados. El grupo juvenil y su iglesia no son una organización empresarial, sino un ministerio que debe estar basado en la Biblia, la palabra de Dios. No se limita a un simple estudio bíblico semanal, ofrece un proceso discipular transformador mientras va atendiendo las necesidades reales de su población. Así que la atención pastoral latinoamericana nace en mi corazón con un susurro del Espíritu Santo que dice: te quiero trabajando con jóvenes. Pero la verdad es que la pasión, la visión, la misión, no la llegué a comprender hasta salir y ver lo que estaba ocurriendo con la juventud dentro y fuera de la iglesia. La primera razón por la que debemos estudiar la pastoral juvenil es porque las estadísticas nos muestran que los campos están blancos. Y es que a nivel mundial, latinoamericano y también en cada nación, podemos ver que la población de Asia, de África y de Latinoamérica es menor de 30 años, en su gran mayoría. Pero esa no es la urgencia del campo blanco, es qué está haciendo esa población. A nivel de Latinoamérica es increíble el protagonismo que tiene la población en el tráfico de armas, el tráfico de sexo y el tráfico de drogas. ¿La iglesia tiene competencia e inherencia en esta realidad? Yo creo que sí, porque si a eso le sumamos que estamos en una era donde el espacio cibernético es lo más importante, donde al toque de un dedo estamos conectados globalmente, entonces realmente la iglesia ha perdido el control de la información. Los chicos saben más que los adultos, que los padres e incluso que sus ministros. Entonces, ¿cómo alcanzar a esta población necesitada, donde se han disparado cifras que asombran a profesionales, a doctores, a científicos, y que aparentemente no hay una solución urgente, profunda, radical? Creo que la palabra tiene la alternativa, pero para ello hay que ajustar formas manteniendo la función. Y eso nos va a llevar al segundo punto de mis planteamientos. La segunda razón por la que debemos prepararnos en la pastoral juvenil es porque el marco eclesiológico bajo el que funcionan las uniones juveniles debe recibir una transformación. El autor Jim Getz, en su libro Refinemos la perspectiva de la iglesia, menciona por lo menos 3 normas que se practican en la iglesia que determinan la práctica. Una es la situación cultural.
La otra son lecciones que se vienen aprendiendo en la historia. Y la tercera es realmente la normativa bíblica. Así que según este autor, hay que pasar la estructura del grupo juvenil por filtros. ¿Hay una normativa bíblica que lo prohíbe o que lo ordena? ¿Hay principios bíblicos que lo sustentan? ¿Qué sentido común podemos aplicar a ello? ¿Y qué precedentes en la Biblia notamos sobre estos casos? Así que la juventud debe entender que existe dentro del marco eclesiológico de la iglesia para cumplir la misión de la iglesia, es decir, reproducir el reino de los cielos, ganar a la juventud para Cristo. ¿Está tu grupo juvenil realmente cumpliendo con la misión de la iglesia o solamente entretiene a los jóvenes? El tercer aspecto que quiero destacar en esta necesidad de estudiar la pastoral juvenil es la dificultad de hacer la transición entre una forma tradicional de operar con la juventud a una forma más contemporánea que mantenga la función bíblica. El autor Paul Tripp, en su libro El llamamiento peligroso, menciona en el capítulo 3 cerebros teológicos grandes y corazones enfermos, una realidad que me llamó la atención. Dice que hemos caído en academizar nuestra fe. Entonces, él menciona en ese capítulo cómo los estudiantes del seminario se enfocan en el estudio profundo de la teología sistemática con terminologías complicadas, pero se olvidan de la parte práctica de la misma, de cómo llegar al rebaño y pastorearlo en su necesidad diaria. Tenemos urgencia de entender que consolar al que llora, alimentar al que tiene hambre, estar con el que está en duelo, y la vida diaria que realmente Jesús, Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles y discípulos modelaron para nosotros es una urgencia. Como bien dice Hechos, no había entre ellos necesitados porque tenían cuidado los unos de los otros. El cuarto punto en esta argumentación es cómo vamos a enviar a los seminaristas egresados de una institución teológica a abrir una obra nueva en un campo como este, en un campo lleno de necesidades, con problemáticas sociales. ¿Quién les enseña, como quien enseña a un médico, a atender a la población que viene víctima de violencia, víctima de abuso, con drogas, con alcohol? ¿Cómo entra un seminarista aquí sin estar preparado? Por eso no vale construir la iglesia en el centro de la ciudad. Realmente tienes que estar en el centro de la comunidad, allí en medio de todo su ruido, de toda su rutina diaria. Allí es donde los seminaristas tienen que entrar a hacer la obra de transformación. ¿Por qué los discípulos y apóstoles cambiaron toda su generación alrededor de ellos? Porque estaban mezclados con la comunidad, donde ellos comían, compartían y vivían el día a día con la comunidad. No estaban en una élite separada, estaban insertados con los pecadores. ¿Será que llegó la hora de bajar a comer con los pecadores como hizo Jesús? Yo propongo dos cosas. La primera es cambiar el formato como se trabaja en las iglesias, y la segunda es la preparación de los que trabajan dentro de la iglesia. Al hablar del formato, yo propongo que se cumplan las funciones de la iglesia en el segmento juvenil utilizando las 8 columnas de la pastoral juvenil. La primera, la evangelización, pero basada en los talentos de los jóvenes. Animarlos a hablar de Cristo usando sus talentos. La segunda, el discipulado, que implica la enseñanza de la palabra, pero de acuerdo con su grupo de edad y atendiendo la necesidad de esa edad. El tercero es la oración, que a los jóvenes les cuesta orar, pero cuando se hacen grupos pequeños, al estilo del libro de los Hechos, ellos aprenden y desarrollan una vida de oración.
Cuarto, las noches pastorales, que son la misma reunión de los grupos juveniles, pero esta vez tienen en mente cuál es la necesidad que estoy atendiendo y no detienen esa programación hasta que se cumple. Quinto, la atención pastoral o consejería. El mejor consejero es el Espíritu Santo, Jesucristo el mejor médico. Deben prepararse para atender a la juventud. Campos misioneros juveniles. Deben ir a las misiones, pero en cualquier país hay universidades, hay centros carcelarios, hay centros deportivos. Donde abunda juventud es un campo blanco. La séptima es crear grupos de rescate social. La iglesia debe tener grupos de atención para drogadictos, para mujeres violadas, para mujeres que sufren violencia doméstica dentro de la iglesia y ministrarlas con la palabra de Dios. Y la última columna, algo que muchas veces falla y es indispensable: recreación. Todo joven necesita divertirse. Finalmente, mi segunda propuesta es la preparación. Todo el que trabaja con los jóvenes, independientemente del área o el cargo, necesita formarse teológicamente y necesita formarse en la pastoral juvenil. ¿Y tú, que estás viendo este documental, ha inquietado el Espíritu Santo tu corazón? ¿Qué crees que debería ocurrir en tu congregación para mejorar el trabajo con los jóvenes que están allí, de manera que no se escapen por la puerta de atrás? ¿Qué crees que debería ocurrir para que puedan alcanzar a la comunidad de tu ciudad? Te invito a prepararte en la pastoral juvenil, porque en realidad es la urgencia del siglo XXI y la iglesia cristiana no está al alcance de otras corrientes. Jesucristo es la alternativa, nosotros somos la esperanza. ¿Aceptas el desafío? Dios te bendiga. Shalom.